Natalie Pernet, abogada, está con nosotros esta mañana para saber qué pasa o qué sucederá después en este caso tan sonado. Ella es abogada y analista política, especialista en derecho laboral, consultora en gobernanza, género y sostenibilidad y es candidata a la Asamblea Nacional con propuestas de reformas laborales y emprendimiento. Abogada, gracias por estar con nosotros esta mañana. María Mercedes, Guillermo, muchas gracias a ustedes por el tiempo y a la audiencia que nos acompaña. Voy a intentar ser lo más didáctica posible en un caso tan engorroso. Totalmente. Vamos a empezar. Espérese, déjeme empezar, que la que entrevisto soy yo, tengo que preguntarle. Ay, perdón. No se preocupe. Escúcheme, en 2 días se cierra la instrucción fiscal. Puede ser que se cierre tal y como está, o puede ser que se incorporen nuevos elementos e incluso nuevos protagonistas, ¿no?, a esta instrucción fiscal. De aquí en adelante, concretamente, ¿qué es lo que pudiera pasar una vez que se cierre la instrucción fiscal? Ahora sí. Ahora sí, a ver, primero, la instrucción fiscal, si bien debería terminar este 20 de agosto, recordemos que hay diligencias que están incluso previstas para después de que culmine la instrucción fiscal, entre esas, por ejemplo, la versión del ex gerente general de la SELEC, Fabián Calero. Y lo que puede suceder, y lo que generalmente sucede en ese tipo de procesos, es que se alarga 30 días más, no puede extenderse más allá de estos 30 días, es decir, 120 en total, los 90 que culminan y estos 30, en donde, ¿qué pasa? El 20 seguramente tendremos quiénes van a ser los vinculados dentro de este proceso. Esperaría yo, diría que todos los ecuatorianos que, por ejemplo, finalmente se vincule a los administradores de contrato, porque estamos hablando de un caso de peculado que es el desvío de fondos públicos y hasta la fecha los administradores de los contratos son quienes, hasta por el nombre del rol, tienen la capacidad de realizar los pagos, de mover las transacciones y demás, no han sido vinculados. Que se vincule, por ejemplo, a los representantes de esta empresa. Recordemos que una de las personas representantes de esta empresa está prófuga de la justicia y con un proceso de extradición, la señora Carla Saúd, pero falta su cónyuge, que también era representante de la empresa. Entonces, pongamos que este 20 se vinculan a estas personas. Estos 30 días restantes sería para que se pueda proveer de manera procesal todas las diligencias probatorias que quedarían pendientes para que el rato que se haga el llamamiento a juicio haya todas las pruebas y se trate de hacerle el mínimo riesgo a que pudiese haber cualquier tipo de nulidad por parte de Progen, quien, dicho sea de paso, ya ha demostrado, y lo podremos abordar más adelante, en justicia internacional, y no me sorprendería que haga exactamente lo mismo en justicia nacional, que es campeona para poner recursos, para agarrarse. Exacto, ya ahí son astutos, ¿no?, los abogados en tratar de dilatar me gusta su palabra astucia. Es que son astutos, es verdad. Yo diría... O sapos, ¿no? Exacto, una de dos. O sea, una de dos. Pero yo el fin de semana, el día domingo, entrevistaba a la ex fiscal general, Diana Salazar, y ella decía que los momentos procesales son importantes. ¿Por qué? Porque lo que la fiscalía tiene que hacer es poder sostener el caso ante los jueces y para eso necesitan tener absolutamente todas las pruebas. Por eso es que, me imagino, se puede ampliar un poco esta primera etapa, que es la etapa justamente de poder tener las pruebas. ¿Qué tan importante es en este caso que hoy va a declarar John Manning, el principal ejecutivo de Progen en Estados Unidos? Yo creo que esto es una piedra angular, María Mercedes, por varias cosas. Primero, el hermano del señor Manning ya rindió su declaración en materia internacional y en esta declaración señaló que su hermano, John Manning, siempre supo que esto era una estafa y siempre, es más, ¡Uy, Dios mío! En una reunión social a carcajadas se reía de la estafa de Progen al Estado ecuatoriano. Esto está en los recaudos procesales del proceso llevado a cabo en justicia internacional. Entonces, seguramente hoy el señor tratará de desvirtuar, porque aquí es importante aclarar una cosa, y es que Progen en materia internacional, que es la única en la que ha contestado, porque en materia nacional ni se le ha vinculado, de hecho, se les notificó mediante correo electrónico, que si bien es una forma de notificación, uno esperaría que en un caso de esta envergadura
la notificación al sospechoso se hubiera hecho a través de asistencia penal internacional para que no tenga la forma alguna de luego querer alegar alguna nulidad. Pero bueno, este tipo de opacidades culminaron con que se remueva al anterior fiscal a cargo y esperamos que el actual fiscal pueda tener las garantías y el 20 darnos respuestas. Pero volviendo a la materia internacional, porque todo, aunque son diferentes, se juntan, María Mercedes, señor Progen, básicamente está su santidad y Progen. Ellos han dicho que han entregado todo, pero casi que nuevo de paquete, que cómo es posible que se les merme tanto su nombre, su buen nombre, etcétera. Y, oh sorpresa, en materia internacional, con la ley RICO, que dicho sea de paso, es lo correcto y es la primera vez que el Estado ecuatoriano plantea una demanda en materia civil con ley RICO a la par del proceso penal aquí en el Ecuador y no espera que muera en el sueño de los justos 15 años después para recién activarlo y en materia penal, como por ejemplo en el caso Las Torres, donde lo único que se logró fue pagar la fianza de un excontralor de 12 millones de dólares. Qué bárbaro. De cómo un contralor con sueldo de No, toda no, la sí vida. sabemos, sí sabemos, obviamente. Claro, las matemáticas Eso es de para los CEP chicos. no, Así es. no dan. Entonces, esto es la primera vez en la historia del Ecuador que se inicia el proceso a la par, es decir, no esperando que muera en justicia nacional, y dos, en materia civil, que es para perseguir la ruta del dinero. Y aquí, permítame, aquí me voy a extender un poquito. Dele. Porque ahí es donde entra Progen con sus alegaciones de nulidad, que son las que el reportaje de Coavisa contemplaba. ¿Qué es lo que sucede? En materia de ley RICO, la trazabilidad de las transacciones son públicas, más allá de que en Estados Unidos existe sigilo bancario, esta parte es pública. Y esto es lo que el secretario Neira ha puesto en conocimiento de los ecuatorianos a través de cadenas nacionales y vocerías, que me parece correcto porque a la final queremos tener alguna noticia de qué es lo que está pasando en materia internacional. Progen está alegando que se ha violado la confidencialidad del Discovery, y eso no es así. El Discovery es otra etapa procesal dentro de este juicio, en donde las pruebas que yo autorrecabo para mi defensa y la contraparte autorrecaba para su defensa, se intercambian entre nosotros y estas gozan de una confidencialidad para que el proceso sea más rápido, pero que, ojo, si algo de estas pruebas yo considero que debe ser pública, pido autorización al juez para que se pueda levantar y se pueda conocer. Estas pruebas, que son las que alega Progen, en donde se ha violado el Discovery, estas pruebas no son las que se han utilizado para explicar al país lo que está Así pasando en el es. nivel internacional. Eso no lo dijo aquí José Julio Neira. Ajá, Abogada. mucho, porque se posicionan unos relatos que nada tienen que ver con la verdad procesal. Abogada, yo le pregunto algo, que es que creo que es lo que a Meche, a usted, a mí, a los ecuatorianos en general nos interesa. ¿Se va a poder recuperar algo de este dinero o en su totalidad? Se ha hecho lo correcto para lograrlo. De hecho, Ok. ya hay los primeros indicios de que la demanda interpuesta está dando resultados. Ya se sabe que algunas de estas transacciones están en Suiza, porque esta gente tiene experiencia en ser estafadora, ¿no? Entonces, lo que hace es generar una suerte de telaraña financiera en donde cada empresa tiene de socio a otras empresas y a su vez de empresas, pero nadie se lleva 110 millones de dólares para no beneficiarse. Entonces, uno termina dando con el beneficiario final y esta telaraña ya la justicia internacional ha logrado dar con algunas personas que están con transacciones en Suiza y que a través de asistencia penal internacional los nombres de estas personas jurídicas que tendrán seguramente beneficiarios finales, personas naturales, pueden llegar a alimentar el proceso penal en el Ecuador y viceversa, porque recordemos que la materia penal aquí en el Ecuador no persigue personas jurídicas, persigue a las personas naturales. Y esos nombres que van saliendo de las distintas versiones y demás en materia nacional también pueden alimentar a la justicia internacional. Este es el momento de hacer
red, porque también recordemos que aquí hay que trabajar con la justicia norteamericana en el tema de recabar los dineros que hasta ahora va dando luz. Por eso y le sería preguntaba. la primera vez, Guillermo, porque esta es la primera vez también que el Estado interpone en materia civil. Pero ¿qué nos puede...? Un centavo porque interpone en materia penal. Abogada, ¿qué nos puede contar hoy día Manning que no nos imaginemos? Verá, en apego a lo que ha venido diciendo, seguramente saldrá a desmentir absolutamente todo y a decir que ellos entregaron bellezas, cuando vemos que lo que entregaron es chatarra repuntante. Ahora bien, estas versiones nos van a dar luces de algo, porque seguramente pondrán nombres de las personas con las que tomó contacto, y esto es importante porque, por ejemplo, este señor mantenía comunicación directa con los representantes en el Ecuador, es decir, con la señora Saúd, en donde Asistencia Penal Internacional tiene que ayudarnos con la extradición desde España de la señora. Pero además, recordemos que esta señora trataba directamente con los gerentes de la SELEC. Y recordemos que este contrato se firma de una manera tan turbia porque básicamente le dejan encargado del puesto al gerente de una central, en este caso de Termopichincha, el señor Orozco, para que sea quien firme un contrato de esta envergadura y no el gerente general de la SELEC. Entonces, estas son las cosas que llaman la atención y que esperamos que la versión de este señor nos dé los nombres, porque, por ejemplo, en materia nacional, tenemos ya más de 60 versiones recabadas, en donde, por ejemplo, hay ministros a los que ni se les nombra. Ah, no, miento. Sí se le nombra. Por ejemplo, al ministro Luque en ninguna versión se le nombra, pero ¿sabe cuándo se le nombra? Cuando uno de los técnicos asevera que a él le ofrecieron la calidad de ser testigo protegido si vinculaba al exministro Luque. Mire usted lo complejo pero de este caso. ¿quién quiere ensuciar de esta manera la investigación? ¿Qué sacan metiendo a un ministro? Igual, los nombres de los estafadores van a quedar expuestos, nacional e internacionalmente. María Mercedes, han sacado bastante. Primero han logrado posicionar relatos que confunden a la opinión pública entre posibles responsabilidades políticas con responsabilidades penales, que son dos abismos distintos. Totalmente diferentes. Una cosa es la responsabilidad que tú tienes como funcionario público, ¿no? Y otra cosa es la responsabilidad que tienes que te puede llevar a la cárcel por haber ejecutado un contrato y que haya realmente peculado. Que sí se ha logrado calar en la opinión pública con esta confusión, ¿no? Porque si usted se pone a ver al inicio, la gente decía que les corten la cabeza, que caigan todos, que metan presos por poco a todos los ministros, a todo el mundo, cuando por constitución ningún ministro, y esto no es de este gobierno, sino desde la Constitución desde el 2008, que es la que está vigente, los ministros son rectores de política pública, más no ejecutores. Así Entonces, es. Ellos no firman los contratos. No tiene la capacidad legal ni de hacer y mucho menos de firmar los contratos. Entonces, por ejemplo, hasta ahora en las versiones se ha visto que hay unos que no tienen, perdónenme la coloquial expresión, vela en el entierro. Pero sí ganó mucho estos relatos porque al confundir a la opinión... Bueno, estos relatos, Natalie, han ganado porque ha habido mucha prensa que ha sido bastante responsable y eso lo digo con mucha pena porque en vez de aclarar las cosas han confundido a la ciudadanía, ¿no? Y aquí tratan de posicionar que el gobierno lo que quiere es esconder el caso y que no se llegue a los culpables cuando es totalmente lo contrario. Porque si fuera así no hubieran aplicado a la ley RICO en Estados Unidos para que realmente se haga una investigación y saber quién se llevó el dinero de los ecuatorianos. Natalie, lamentablemente me tengo que ir. Este es un tema muy largo hay que me encanta. Sí, me encantaría conversarlo con usted para que así tan didácticamente nos explique. Como hoy habla John Manning, nos Así interesa es. escuchar que su opinión esta semana, tal vez el jueves o el viernes, volverle a entrevistar para que nos diga ahora, y ya entre comillas, ya cerrada la instrucción fiscal, cuál es el siguiente paso del Ecuador. Si es que se cierra, recordemos que puede seguir 30 días más. Sí, pero por eso digo, saber todo pero lo que ya va vamos a pasar. saber la línea de investigación. El día jueves o viernes les voy a pedir a producción que la vuelva a invitar para hacer una segunda parte. Aparte, yo también quisiera saber algo. Una cosa es lo que sucede en Estados Unidos. ¿Qué consecuencias legales hay en Estados Unidos? Y otra cosa es lo que sucede aquí en el Ecuador. ¿Cuál es la diferencia entre los dos juicios? Bueno, no hay juicio todavía aquí, pero las dos investigaciones. Pero estamos a las puertas de que arranque. Exacto. En materia, en el Ecuador es la cárcel, que los responsables son las personas naturales
vayan a la cárcel, responsabilidad 100% penal. En materia internacional es que los dineros que se rastrean vayan de manera cautelar a un fideicomiso y cuando el Estado ecuatoriano gane juicio, los dineros recaudados puedan regresar al erario nacional. Me queda clarísimo. Muchas gracias, Natalie, por haber estado con nosotros esta mañana. Pronto. Un abrazo, hasta luego. Chao, gracias. Natalie Pernet, abogada, estuvo con nosotros. Qué importante es entender este caso. Y qué importante es que la narrativa no nos gane siempre. Qué importante es saber la verdad. Qué importante es saber que porque usted meta a un ministro o una ministra en un caso que no tiene nada que ver en el sentido de que ellos no autorizaron los pagos, no son los culpables. Eso es lo importante, saber la verdad y tratar de que Ecuador por fin pueda recuperar el dinero. Importantísimo, porque eso nunca ha sucedido. Así es. Porque las reparaciones Veamos quedan lo que pasa con en los letra otros. muerta. Que yo sepa, Glass no ha reparado con $1 al Ecuador. Son las 9:35. Creo que solamente en un caso hemos visto la reparación al Estado. Ya te voy a decir el nombre de la persona si no me equivoco. A las 9:35 hacemos una nueva pausa, pero ya regresamos con más. No se vaya.